Buenas, en esta lección vamos a aprender a utilizar la función buscar. Veremos cómo utilizar esta función realizando varios ejemplos. Este será el primer vídeo de una serie de tutoriales donde explicaremos las diferentes funciones de búsqueda. La ventaja de utilizar esta función consiste en la posibilidad de acceder a determinados datos en una lista. Por tanto, la función buscar localiza un valor en un rango y devuelve otro valor asociado. Podemos buscar datos en función de otros dentro de un rango o dentro de una matriz. Por tanto, tenemos dos formas de utilizar la función buscar, la forma vectorial y la forma matricial. En la forma vectorial, el vector utilizado es un rango que contiene una fila o una columna. La forma vectorial de buscar busca en un rango de una fila o de una columna un valor y devuelve un valor en la misma posición en un segundo rango. Por tanto, se utiliza la forma vectorial cuando se especifica el rango que contiene los valores que queremos encontrar. En la forma matricial, la matriz es una colección de valores en filas y columnas que queremos buscar, y tiene una distribución en forma de tabla. Para que el uso de esta función sea correcta, los valores deben de estar ordenados ascendentemente. Siempre tenemos que tener escrito el valor inicial para poder obtener a partir de él los resultados. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado buscado y tenemos varias opciones para insertar la función. Podemos insertar la función desde la barra de fórmulas e ir a la categoría búsquedas y referencia, o ir a la pestaña fórmulas y pulsar en el botón insertar función y en el cuadro de diálogo irnos a la misma categoría, o pulsar en el comando búsqueda y referencia de la pestaña fórmulas y en el desplegable pulsar en la función buscar. Nos aparece una ventana donde elegir los argumentos, y elegimos la primera opción referente a la forma vectorial, valor buscado, vector de comparación y vector resultado. En este primer ejemplo queremos conocer la información relacionada con un vendedor en particular, por lo que a partir de un vendedor en concreto, en nuestro caso Juan, queremos obtener su código de vendedor, la zona en la que trabaja y su fecha de alta. En el primer argumento tendremos que seleccionar el valor buscado. Este valor es un texto, número o valor lógico que previamente tenemos que tener escrito y del cual dependerán los resultados a obtener. En nuestro caso, el valor buscado es la celda referente a Juan, la celda C12. En el segundo argumento tendremos que seleccionar el rango que contiene los valores que buscamos en el primer argumento, es decir, el rango que va de las celdas A2 a la celda A7. Y en el tercer argumento seleccionaremos el rango de las celdas donde se encuentra el valor que deseamos obtener. En nuestro caso, el rango que va de las celdas B2 a la celda B7. Este rango siempre tiene que tener el mismo tamaño que el vector de comparación. Al pulsar aceptar nos aparece el resultado, pero vemos que este resultado no es el correcto. Como dijimos anteriormente, los valores deben de estar ordenados para que la función sea correcta. Ordenamos nuestra tabla y vemos que el resultado ahora es correcto y que el código del vendedor de Juan es J01. Ahora nos situamos en la celda donde insertar el valor para la zona y nos situamos de nuevo en el desplegable búsqueda y referencia y pulsamos en la función buscar. En el cuadro seleccionamos la primera opción referente a la forma vectorial y nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los argumentos. En el primer argumento seleccionaremos de nuevo el valor buscado, que sigue siendo el texto Juan, es decir, la celda C12. En el segundo argumento seleccionaremos el rango donde buscar ese texto, es decir, el rango que va de las celdas A2 a la celda A7, y la diferencia con el ejemplo anterior lo encontramos en el tercer argumento, donde tendremos que seleccionar el rango de los valores que queremos obtener como resultado, y que hace referencia a la zona. Por tanto, seleccionaremos el rango de las celdas C2 a la celda C7, y al pulsar aceptar nos aparece la zona relacionada con el valor buscado. Para el último valor a buscar, volvemos a seleccionar la forma vectorial, y nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos. En el primer argumento seleccionaremos la celda C12 referente a Juan, en el segundo argumento el rango que va de las celdas A2 a la celda A7, y en el último argumento seleccionaremos el rango del valor que queremos mostrar, es decir, el rango referente a la fecha de alta, por lo que seleccionaremos el rango que va de las celdas D2 a la celda D7, y al pulsar aceptar se nos muestra el resultado de la fecha de alta que corresponde al vendedor Juan. Ahora nos situamos en la celda C12 y modificamos el valor a buscar, y automáticamente cambian el resto de valores buscados, como vemos al escribir los valores de Luis y Pedro. Ahora nos situamos en la siguiente hoja, y vamos a utilizar la función buscar en su forma matricial.
Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función buscar de la categoría búsqueda y referencia. Nos aparece una nueva ventana donde elegir los argumentos y elegimos la opción valor buscado matriz. Al pulsar aceptar nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento tendremos que seleccionar el valor buscado. Este valor lo tendremos que tener escrito previamente y del cual dependerán los resultados a obtener. En nuestro caso, el valor buscado es la celda referente a Juan, la celda C12. Y en el segundo argumento tendremos que seleccionar la matriz donde encontrar el valor que queremos obtener. Él siempre cogerá la última columna para buscar este valor, por lo que en nuestro caso seleccionaremos el rango que va de la celda A2 a la celda B7, y al pulsar aceptar se nos muestra el código de vendedor que hace referencia a Juan. Ahora vamos a buscar la zona donde trabaja Juan. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos de nuevo en la función buscar en su forma matricial. Tenemos dos argumentos a rellenar. En el primero seleccionaremos la celda del valor buscado, en nuestro caso la celda C12, y en el segundo argumento la matriz donde encontrar el valor que queremos obtener, por lo que tendremos que seleccionar hasta la columna de la zona, por lo que seleccionaremos el rango que va de la celda A2 a la celda C7, y al pulsar aceptar se nos muestra la zona del vendedor que hace referencia a Juan. Como vemos, nos devuelve los valores de la última columna de la matriz seleccionada. Por último, vamos a buscar la fecha de alta para Juan. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos de nuevo en la función buscar en su forma matricial. Dos argumentos a rellenar. En el primero seleccionaremos el valor buscado, es decir, el valor escrito en la celda C12, y en el segundo argumento la matriz. En este último ejemplo, como los valores se encuentran en la última columna, seleccionaremos hasta la columna de la fecha de alta, es decir, el rango que va de la celda A2 a la celda D7, y al pulsar aceptar se nos muestra la fecha de alta del vendedor. Como en el ejemplo anterior, si modificamos el valor del vendedor, cambiará los valores dependiendo del valor escrito. Como vemos, al escribir los vendedores, Silvia y Marta, y donde cambian los valores dependiendo del vendedor escrito. Cuando los valores que vayamos a escribir no se encuentran dentro del rango, él obtendrá el mayor valor del vector de comparación que sea menor o igual al valor buscado. Normalmente esto sucede cuando utilizamos valores numéricos y queremos que busque un valor dentro de un rango. Vamos a realizar un ejemplo donde queremos conocer la calificación de cada uno de nuestros alumnos. Podemos utilizar cualquiera de las dos formas vistas anteriormente. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función buscar de la categoría búsqueda y referencias. Nosotros, para resolver el ejercicio, utilizaremos la forma matricial, aunque podemos utilizar cualquiera de las dos maneras. En el primer argumento seleccionaremos el valor buscado, en nuestro caso la nota de Marta, es decir, la celda C11, y en el segundo argumento seleccionaremos la matriz, es decir, el rango que va de las celdas B2 a la celda C6. Y al pulsar aceptar se nos muestra la calificación para Marta. Como vemos, como el valor no está escrito en la tabla que hemos seleccionado, busca el valor que sea menor o igual al valor buscado. Ahora queremos obtener la calificación para Silvia. Insertamos la función buscar desde el desplegable búsqueda y referencia y seleccionamos su forma matricial. Y en el primer argumento seleccionamos la nota de Silvia, es decir, la celda C12. Y en el segundo argumento seleccionaremos el rango que va de las celdas B2 a la celda C6. Como este rango será el mismo para el resto de resultados a obtener, lo dejaremos fijo utilizando referencias absolutas. Y al pulsar aceptar se nos muestra la calificación para Silvia. Una vez calculado el primer resultado, arrastramos hacia abajo y nos aparecen el resto de calificaciones para nuestros alumnos. Si el valor buscado es menor que el valor más bajo del vector de comparación, buscar devuelve el error no disponible. Vamos a comprobarlo en nuestra tabla de calificaciones cambiando el valor 0 por un 3. Y vemos que en nuestra tabla de resultados la calificación para Pedro no aparece y nos aparece un mensaje de error. Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar la función buscar para encontrar valores relacionados con un valor inicial en Excel 2013. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.